Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Y bueno, hermanos, pues hemos estado considerando a través de la Escritura y en la intervención de cada uno de nosotros, como los que predicamos aquí, hermanos, 12 mensajes, 12 temas, refiriéndonos o referentes a la iglesia, hermanos, a la iglesia de Cristo. Y por el orden hermano, que nos escribió y que consideró las fechas para cada uno de nosotros y el lugar que habíamos de predicar, aquí el horario, pues a mí me tocó, hermanos, en ese orden hablar por primera ocasión de la iglesia, y el tema fue el origen. Ese fue el tema del origen de la iglesia. Y ahora le digo, no por otra cosa más que por el orden, ahora, hermanos, me ha tocado hablar del destino de la iglesia. Y con esto pues estaríamos terminando estos 12 temas que yo, en lo personal, créame que le he dado una pasada a los temas de los hermanos, y cuánto aprende uno. Y en ese aprendizaje, hermanos, pues va uno considerando la grandeza de Dios y su misericordia con nosotros, porque, hermanos, somos los seres humanos más privilegiados, más bendecidos y más cuidados por Dios, porque a través de estos temas vemos, hermanos, el cómo Dios, a través de todos los tiempos y mucho más de los tiempos que consideramos nosotros y de los que hemos visto en la Biblia, hermanos, Dios ya tenía este propósito de que la iglesia de Cristo fuera una realidad en la tierra. Esta iglesia a la que nosotros pertenecemos, disfrutamos, convivimos y en la cual nos hay un futuro espiritual. Todo, hermanos, por el plan de Dios, la obra de Cristo, pero también, hermanos, en la medida que nosotros pongamos atención y nos hagamos responsables para alcanzar todas estas bendiciones que finalmente nos vamos a ver en una buena parte hoy en el día. Y ese es el tema, hermanos, el destino de la iglesia de Cristo. Y para ello, hermanos, pues dice el versículo 1 del capítulo 21: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios y dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas pasaron. Todo este sufrimiento, hermanos, todos estos malos momentos, malos tiempos, carencias y todo lo que pudiéramos sentir que como seres humanos, miembros de la iglesia, hemos pasado, hermanos, se acabó. Se acabó. Juan, hermanos, así lo describe. Y privilegio aparte, hermanos, de Juan, si vemos la condición en la que se encontraba. Juan, hermanos, estaba preso, confinado en la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios. Él era un reo, era un preso.
Pero Dios quiso elegirlo así como es Dios, que de lo más débil hace cosas grandes, como lo quiso con nosotros, que siendo personas muertas espiritualmente, Él nos levantó, hermanos, nos libertó del pecado en Cristo para ser ahora, hermanos, miembros, hombres y mujeres que habrían de poblar la ciudad santa. Es lo que hace Dios. Y por eso, hermanos, es importante considerar lo que somos, hermanos, en la iglesia del Señor. Habría que considerar nuestra vida, nuestra conducta, habría que considerar nuestro pensamiento, nuestra manera de vivir, porque, hermanos, lo que nosotros seamos acá es el futuro que habremos de tener, la verdad, porque Dios no es el que nos condena. Dios no quiere que nadie se pierda. Él por eso es el plan redentor. El que luego nos perdemos, hermanos, somos nosotros. Entonces, hermanos, cuando uno habla, estudia de la iglesia, lo considera a fondo, hermanos, nosotros vamos a entender, particularmente persona a persona, lo grande que es Dios y la misericordia de Dios para nosotros, para que nosotros, hermanos, podamos ser pobladores del reino de los cielos aquí en la tierra. La iglesia, hermanos, es una parte de la gloria de Dios. Y eso somos nosotros. En esa gloria, hermanos, somos los que vivimos en ella. En este lugar, siendo un lugar material, hermanos, se manifiesta la gloria de Dios. Y por eso es importante la iglesia, porque fue comprada por precio de sangre, pero también, hermanos, porque la iglesia la conformamos. Y ese es el valor que tenemos a los ojos de Dios. Quizás para el mundo, pues seamos las personas más insignificantes, pero para Dios somos especiales, la iglesia. Entonces, hermanos, pues terminamos, por lo menos hasta hoy, con estos 12 temas acerca de la iglesia. Y el tema dije que es el destino, y quisiera verlo, hermanos, porque el destino se aplica en diferentes formas. Quisiera verlo, hermanos, como un punto de partida a una meta. Así, como decir uno, bueno, estoy en la central de autobuses o en alguna otra parte, en el aeropuerto, donde sea, pero vamos a las cosas que podemos alcanzar. Que estamos en la central de autobuses y leemos pasajeros con destino a X ciudad, con destino. Entonces uno ya entiende dónde se encuentra su camión y a qué destino. Entonces, hermanos, como el destino tiene una meta de salida, pero también una meta de llegada. Y la iglesia que hemos estudiado, hermanos, tuvo una meta de salida y tiene una meta de llegada. Por eso quiero que, hermanos, la consideremos así, que lo veamos así. ¿Cuál es el destino de la iglesia? ¿Cuál es? Porque Juan, hermanos, vio a la nueva Jerusalén descender del cielo. Y espiritualmente, hermanos, la nueva Jerusalén es la iglesia. Y Pablo la vio en el cielo. Tuvo ese privilegio. Antes de estar en el cielo, Pablo, de ver o de tener esta visión. Es el privilegio que se tiene. Y a nosotros, hermanos, se nos da el privilegio de considerar la iglesia en la tierra. De esta iglesia, hermanos, en la cual nosotros somos una parte muy importante para Dios. Por eso, hermanos, para como lo planteé, hermanos, para llegar a un destino,
hay una salida, hay un origen, y la iglesia tuvo un origen, y tiene una meta, tiene un destino. Pero para hablar, hermanos, de la iglesia, del origen y del destino, necesitamos hablar de la iglesia actual, en nuestros días. Los preparativos que se hacen para llegar al destino que Dios nos tiene preparado. En la casa de mi Padre, muchas moradas. Y vamos para allá. Entonces, ¿qué es lo que está en nuestro equipaje? ¿Qué hay? ¿Cómo estamos preparando el orden de nuestras necesidades en el cielo? Y es por eso, hermanos, que quisiera que veamos esto. Y escuchen lo que quiero decir, porque luego, hermanos, lo explicaré, porque no es con el afán de incomodar a nadie. Líbreme, Señor. No tengo autoridad, no tengo conocimiento, solamente, hermanos, por el tema que se ha preparado para hoy. Pero, hermanos, todos los cristianos sabemos ahora, hermanos, cuál es el destino de la iglesia. Sí lo sabemos. Por eso apelo a la preparación para ir a ocupar la morada. Pero de que sabemos cuál es el destino de la iglesia, sí lo sabemos. Y sabemos que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Y el propósito de la venida del Señor Jesucristo es para acompañar a la iglesia, hermano, a la morada celestial. No sabemos el día ni la hora, pero sí tenemos con seguridad y sabemos a ciencia cierta, hermano, que la iglesia va al cielo y que Cristo, hermano, va a venir por ella para junto con ella llegar al cielo. Eso sí lo tenemos muy, muy claro. Pero, hermanos, después de muchos años, después de mucho tiempo, pues a lo mejor algunos de nosotros hemos no olvidado, pero no lo tenemos en la mente fresco, en nuestro destino, el origen, el destino, y por eso muchas veces no nos preparamos para ir allá. A veces. Y otras ocasiones, hermano, ponemos nuestra vista en el lugar material. Ponemos nuestra vista, hermanos, y muchos de nosotros como líderes espirituales también les enseñamos que el tener un buen edificio cómodo, estable, el ser solventes financieramente, el tener el recinto lleno de miembros de la iglesia y visitantes, el tener diversos programas radiales y por los medios de las redes sociales. A veces basamos, hermanos, y hacemos un juicio de éxito en eso. A veces ese es nuestro juicio. Y estamos luchando por tener todas esas cosas cómodas, por tener esas cosas estables, por tener esa holgancia financiera, económica, por ser vistos, por tener una membresía abundante. Y eso es bueno. No hay que dejar de luchar por eso, pero que no sea nuestra prioridad. Porque la iglesia no se va a traer. La iglesia va a estar. Y Juan dice, yo la vi. Es que no la considero. Juan no está considerando la iglesia como la Nueva Jerusalén en un lugar material. Juan mismo no tiene ni siquiera la libertad. Él vio la Nueva Jerusalén, ataviada, hermanos, como una novia para esperar a su marido. Así la vio el Señor Juan, espiritualmente, hermanos, una
impura. Entonces, hermanos, nuestra mirada, como la de Juan, debe de estar puesta ahí. En que sigamos luchando por las almas que se están perdiendo, que sigamos luchando por estar, porque no comenzamos así, hablando en cuanto a la comodidad, pero ahora ya estamos mejor. Ahora ya tenemos un techo. Pero ¿qué hay de nuestra formación espiritual? Yo no dudo de que no estemos luchando por ser cada día más santos y más santas, pero que no desviemos la vista, hermano, y que nuestro equipaje al destino sea lleno del Espíritu Santo. Porque miren, hermano, a veces, hermano, a veces desviamos esto. Y Juan, en su condición de preso, él vio todas estas cosas nítidas, espiritualmente propias del cielo. Pero estas cosas que le menciono, que son buenas, que son materiales, que son terrenales, que son pasaderas, hermanos, que no son eternas, a veces desvían la vista del cristiano. Y Juan no, hermano. Él estaba pasando por una situación muy difícil, pero él puso los ojos en el cielo y vio esto, tuvo esta visión. Porque, hermanos, nosotros leemos, hablando de las cosas materiales, que se afana uno luego, y a veces como líderes enseñamos esto, que luego nos desvían la mirada del cielo. Dios pregunta, ahí en la tercera carta de Juan, del versículo 9 al 10, hermanos, le dice Juan a Gallo, yo voy a ir a ver. Porque Diótrefes, hermanos, estaba juzgando su éxito por la manera de conducirse en la iglesia del Señor. Diótrefes, hermanos, era un líder autoritario, que en todo tenía puesta la vista menos en el cielo. Y eso, hermanos, enseñaba a la iglesia. Eso enseñaba. Eso ponía en la mente de los hermanos. Eso, hermanos, lo practicaba junto con la congregación. Y, hermanos, dice el apóstol Juan, ya he escrito a la iglesia. Y además, hermanos, Diótrefes era tosudo, era aferrado, era firme en su convicción. Dice Juan, ya he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Ese es luego el fin, hermanos, o el fruto de estar afanados de las cosas materiales. Diótrefes, hermanos, dice la Escritura, le gusta tener el primer lugar entre la congregación. Y como tenía el primer lugar, pues había adquirido cierta autoridad con los feligreses y con los roles. ¿Cuál dice el nombre? Pero lo dice, por esta causa, por esta manera de ser, por esta manera de pensar, por esta manera de sentir y de tratar a la iglesia, dice Juan, por esta causa, si yo fuere, y mire cómo dio tiempo, hermano. Juan le dio tiempo a reflexionar a Dios. No lo hizo rápidamente, ni le escribió, ni lo previno que iba a ir, sino, si yo fuere, le recordaré las obras que hace. Parloteando con las palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Eso es lo que estaba poniendo Diótrefes
en sus equipaje para ir al cielo. Y consciente o inconscientemente, los hermanos que Diótrefes debía de estar sirviendo, hermano, pues los estaba también llenando de sus pensamientos. Y hermanos, lo soporto porque he mencionado, aunque no me gusta decir lo que ya dije, pero he mencionado, hermanos, que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene dos lados, dos pensamientos, dos ideas. La idea santa, divina de Dios, y la idea y el otro extremo, que la conformamos seres humanos. Por el lado divino no hay problema, ni desde su origen hasta su destino, ni de la enseñanza que hay por el lado divino. Por el lado humano, donde estoy yo, pues es donde debo caer. La iglesia en Éfeso también se le mandó una carta y es considerada como iglesia, aunque se estaba refiriendo a una congregación, como ahora cuando Diótrefes, como somos una congregación nosotros, pertenecientes a la Iglesia Universal de Cristo. Como era la iglesia en Éfeso, Dios en Cristo, en la misiva, en la carta, les dijo a los hermanos en Éfeso que eran una iglesia activa, luchadora, trabajadora hasta el cansancio, que era una iglesia firme en doctrina, pero que había perdido su primera paz. Era la iglesia de Cristo en Éfeso, trabajadora, hermano, digna de ejemplo en algunas cosas, pero ahí estaba el tema, que las cosas que hacía, que el sacrificio que tenía, hermanos, le faltaba mucho amor. Ya se hacía automáticamente. Hacían las cosas bien en Éfeso, hermanos, en la iglesia, porque no podían hacer las cosas mal. No sabían hacer las cosas mal. Pero sí. También las máquinas hacen grandes cosas, pero no tienen sentido. Entonces, hermanos, si hay algo que podemos poner en nuestras valijas al cielo, hermanos, es una buena dosis de amor en lo que nunca se termine el amor en el hacer las cosas espirituales y las cosas materiales, porque allá, hermanos, si hay algo que no se va a perder, es el amor de Dios. Es perdonar. El amor es eterno. Pero también, hermanos, a la iglesia de Esmirna se le dijo así: se consideraba una iglesia pobre, que enfrentaba la persecución, pero dijo: a veces, hermanos, podemos ser ricos económicamente, pero pobres espiritualmente. Eso en el presente, para que el destino de la iglesia sea feliz. También se le escribió a la iglesia en Tiatira. Estas congregaciones, hermanos, que estaban en el continente asiático, todas, hermanos, y todas recibieron una recomendación salud. A Tiatira se le dice, hermanos, que era buena en obras, en amor, en fe, en servicio. Pero ¿sabe qué, hermano? Pero estaba siendo afectada por la herejía, por seguir, por adorar, por seguir a Jezabel.
tener bien claro a quién servimos, por qué le servimos, qué es la ganancia que tendremos al servir a nuestro Dios única y exclusivamente. Pero a veces estamos también, hermanos, batallando y dudando de algunas cosas tradicionales de este mundo, herejías. No, eso no es propio de un cristiano que está preparando su viaje a esta vida. Pero también, hermanos, sería muy largo. Pero, hermanos, siempre hay una recomendación a estas congregaciones como Iglesia de Cristo. Hay a una iglesia, hermanos, que se sentía satisfecha de lo hecho, hermanos. Y a veces eso es lo que hace que nosotros caigamos en una zona de confort. Ya está. Y no seguimos trabajando y luchando. A veces, hermano, como en el caso de los trabajadores, o en el caso particular mío, yo ya estoy para jubilarme, hermano. Ya es tiempo, años y condición física, pero no lo quiero hacer, hermano, porque me muero. Yo sentado me muero. Una iglesia, hermano, que se sienta a ver lo hecho y se siente satisfecha, se muere, se adormece y podemos caer en la ociosidad, hermano, y la ociosidad es muy mala. Ese que trabaja. Entonces, hermanos, necesitamos ver la iglesia ahora en nuestro día. Y no considerar allá ni allá aquella congregación. Cada una tiene sus propios problemas. Somos la iglesia de Cristo, pero cada uno tiene sus propias necesidades. Cada uno tiene sus propios planes. No estemos pensando, ay, pues allá son muchos y acá me tratan mejor. Bueno, está bien, pero ¿por qué no mejorar lo mejor aquí? ¿Por qué no luchar por tener lo que otros tienen? No como competencia, ni como envidia, pero para no estar deseando, hermano. Para no estar deseando lo que no tenemos. Porque luego cae uno en esa situación y va a ser muy frustrante cuando no alcancemos lo que quieren. Pero esto se va a quedar. Esto se va a quedar. ¿Por qué no luchar, hermanos? Por cada día ser más cercanos a Dios. Para parecernos más a los ciudadanos que habían de estar allá en la ciudad celestial. Eso lo vio Juan. Y vio seguramente una ciudad estable, llena de confort, llena de paz y de tranquilidad. Y eso lo podemos ver porque Dios, hermano, era el que enjugaba las penas, las lágrimas de los habitantes del cielo. Ya no había problemas, ya no había por qué llorar, por qué sufrir, por qué quejarse, hermano. El destino de la iglesia estaba allá donde debemos estar, donde debemos buscar la eternidad, no aquí. Luego aquí nos enfrascamos en cosas, en argumentos o hermanos que nos están limitando. Decía Jorge, y lo decía bien, si voy con Monterrey, ¿por qué agarro para acá, para este lado de piedras? Y nosotros vamos al cielo y andamos enfrascados en cosas luego a veces. En argumentos, en envidias, en tantas cosas. Cuando tenemos hasta poco tiempo, porque no sabemos cuándo el Señor Jesucristo vendrá, tenemos tan poco tiempo para estarlo invirtiendo en cosas tan carnales y tan humanas. Y lo que
felices, cuando deberíamos de disfrutar el reino de los cielos aquí en la tierra. Deberíamos estarnos ejercitando para vivir en el cielo. Ay, hermano, en una estira y en una noche. Eso no es bueno, eso no cabe, no debe caber, no debe de haber lugar ya en el equipaje de un cristiano, porque ya está lleno de cosas espirituales, y ya no hay lugar. Hay que entender que todas estas cosas no entrarán en el reino de los cielos. Si queremos ese destino, debemos de prepararnos. Porque no vamos a ir. De otra manera. Porque pensemos en Dios, no se nos dice más. La verdad que yo me quedo ahí como una enseñanza muy, muy personal. Yo tengo que ser como el día del juicio, ¿dónde ya está? Y los que no aclararon su pensamiento de quienes lideraban Dios, ¿dónde están? Que no solamente nos hacemos daño, sino también a quienes les predicamos. Pero vamos, en la iglesia, hermanos, en la tierra, es donde debemos de preparar cristianos para ir al cielo. Es donde debemos de traer almas para que prepararse y que vayan al cielo. Es aquí en la iglesia donde preparamos cada cristiano, o nos preparamos cada cristiano para juntos, hermanos, ir al cielo. Miren lo que dice Mateo capítulo 28. Es un texto, hermanos, que nosotros lo sabemos, pero lo vamos a ocupar como una manera, hermanos, de soportar el prepararnos y preparar cristianos, gentes, hermanos, para ir a la eternidad. Dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, hermano, preparándolos a que guarden todas las cosas, no las materiales, no las algarabías, no los sinsabores humanos, no las necesidades que tengamos cada uno de nosotros como personas individuales o como familia, o como sociedad, o como país, sino que las cosas que os he mandado, y he aquí, mire la promesa en la tierra, que se hace una realidad en el cielo. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la iglesia, viéndola por el origen y con todo lo que hemos visto de los hermanos, y con el destino ahora, es la iglesia donde se preparan las almas, para cruzar los umbrales del cielo. Para esta preparación es la llave que abre las puertas de la eternidad. Y eso es lo que debemos de ocupar nuestro tiempo y de llenar nuestras alforjas o valijas, mochilas, para ir a la eternidad. Estar ocupados no en otras cosas más que enseñarles, más que prepararlo con todas las cosas que os he enseñado, y yo estaré con ustedes todos los días, todos, hermanos. Y alguien que tiene todo y lo aprecia y lo equivala, venido de Dios, no es una gente completa, feliz, plena.
que no entiende esto, hermano, pues está en duda su destino. Aquí el destino de un viaje, de unas vacaciones, es prepararse con anticipación en todo lo que es económico, cosas, al lugar que va, a la playa, al monte. Entonces preparamos el equipaje, la ropa, todo lo que corresponde al lugar al que vamos. Porque ya cuando tomamos medios de transporte, hermano, es que ya vamos para allá. Ese es el fin de un plan establecido. Ese es el fin de un plan organizado para ir de vacaciones. Para no llegar al destino y decir, ay, venía a la playa y saca pantalón de mezclilla y botas. No puede. A la eternidad, hermano. Ay, Señor, en tu nombre yo no fuera de nada. Pero dice el Señor, este no es tu destino, yo no lo conozco. Ustedes prepararon el destino a otra parte. No es a donde ustedes quieren. Porque ni siquiera los conozco. Es como decir, quiero salir a Monterrey, por decirlo aquí cerquita, y la salida es a las 2. A ver, enséñame su boleto. No, pues es que no lo traigo. No, pues usted se preparó. ¿Cómo va a abordar el medio de transporte si no trae el boleto? No consideró la vida. Y Dios, hermano, nos está previniendo. A ver, ¿qué lleva hasta la eternidad? Porque los mentirosos, los hechiceros, y toda esta lista que pone el Señor en su palabra, no entrarán en el reino de los cielos. Los homosexuales, y todos estos, a estas personas que ya se les dio libertad de vivir como quieran, pues no van a entrar al cielo, porque el Señor no hizo eso. A todos estos que viven conforme a la corriente del mundo tampoco, porque hay un parámetro, hermano, hay un patrón que Dios se está formando para entrar al cielo. No, la iglesia de Cristo, hermano, la iglesia del Nuevo Testamento, edificada por nuestro Señor Jesucristo, se debe de preparar ahora para su destino. Porque de otra manera, no. Y no lo digo yo, lo digo el Señor. Porque lo que vio Juan él no vio basura, no vio suciedad. Juan no vio corrupción. Juan vio a la nueva Jerusalén tan limpia y tan ataviada como una novia que se da su madre. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, Él va a venir por la iglesia, por una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. No viene por una iglesia desorganizada, turbia. Viene por una iglesia que se preparó con anticipación para esperar al Señor. No va al destino establecido por Dios. ¿Es la realidad? Es la realidad. Pero también, hermano, cuando nos hayamos preparado como iglesia y vamos a comenzar como Éfeso, como Esmirna, como Tiatira, como Pérgamo, vamos a prepararnos cada uno con la recomendación que hizo la carta que se les dio. Vamos a prepararnos como iglesia, como congregación, para que finalmente digamos por fin a nuestro destino. Por fin, hermanos, a nuestra casa. Todo. Si batallamos, hermanos, si luchamos, si hubo momentos muy difíciles.
de contrariedad con nosotros mismos y con el mundo y con nuestra conducta y con nuestra manera y formación de familia. Sí, pero ahora, hermano, ahora vámonos a casa. Todos. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 al 4, dice la Biblia: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni hambre, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Ya vamos a casa. Ya. Porque todo lo que éramos, todo lo que pasamos, ya se acabó. Y Dios está entre ellos. Dios está en medio de nosotros. Dios está con nosotros y nosotros con Dios. Y entonces, hermanos, por fin nos veremos con Dios cara a cara. Cara a cara. Conoceremos a nuestro Padre Celestial. Lo veremos. Aquel que se nos enseñó que nadie conoce a Dios, que nadie puede ver a Dios porque hay consecuencias no buenas. Ahora estaremos en casa abrazándonos, amándonos, cantándole, dedicándole tiempo a Dios y viéndole, hermanos, cara a cara. Ese es el destino de Dios. No es otro. Pero hay que trabajar, hay que luchar, hay que despojarnos de todo ese peso que nos asedia. Hay que descargar las valijas que vamos cargando en esta tierra como iglesia. Hay que descargar las mochilas, hay que descargar el equipaje que nos hace tanto daño y empezar a organizar el equipaje celestial. Pero hay que despojarnos. Mientras que no nos despojemos de esa carga, no va a haber lugar, ¿no?, para prepararnos para llegar a ser. No hay lugar, está llena. Lo que cargamos, lo que llevamos, lo que diariamente estamos soportando, no le da lugar a las cosas que vamos a trabajar. Porque estamos apagados. Unos queriendo ser más que otros, y unos manifestando que tú no, y que yo sí, y que quisiera ser como aquel, como aquella, como la familia fulana, como la familia sultana, y no preparamos a nuestras familias para llegar a ser. Dios nos quiere a todos acá. Él no quiere que nadie se pierda, que nadie claudique, que nadie se regrese, que nadie se retorne al mundo. Dios quiere a todos. Hay lugar para cada uno de nosotros, hijos míos, pero hay que prepararnos. Ese es el destino de la iglesia. Ya vimos el origen, vimos su esencia, vimos el propósito, todo lo vimos. Pero ahora el destino es el punto final. ¿Quién está? ¿O quiénes estamos preparándonos, hermano, para llegar al destino de Dios? No hay tiempo, hermano. Cuando el Señor Jesucristo venga, ya no hay tiempo. Ya no. Yo no los conozco. Y mire, hermano, no es solamente el llegar a lo que Cristo nos prometió del lugar amplio, cómodo, y donde hay de sobra lugar para cada uno de nosotros, sino que mire lo que dice aquí en el capítulo 5, hermano, de Apocalipsis. Y ya con eso, porque luego uno pues estudia tantas cosas que quisiera decirlas en un solo momento, pero no. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo
14. Y los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron el que vive por los siglos de los siglos. Pero el versículo 13 dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Miren la bienvenida, hermanos, que le va a dar la iglesia. Los seres celestiales esperando a la iglesia y mostrándonos el tabernáculo de Dios y el Cordero. Y todos alabando a Dios, hermanos. Esa es la bienvenida al destino de la iglesia. Es que ya no va a haber problema. Si a usted le gusta sufrir, pues no se va a preparar para la paz y la tranquilidad. Si a usted le gusta andar de casa en casa y de boca en boca, tampoco, hermano. Si a mí me gusta tener un carácter explosivo y mostrárselo a los hermanos, tampoco, hermano. Allá es alegría, es paz, es tranquilidad, es canto, es alabanza a Dios y al Cordero. Es estar frente a Dios cara a cara, es estar viendo el tabernáculo de Dios, es disfrutar la ciudad que espiritualmente nos dice la Biblia que construyó Dios con sus propias manos. Es ver los cimientos donde están todos los nombres de los discípulos de Cristo, hermanos, allí porque se ganaron ese lugar. Eso es lo que vamos a ver. Ese es el destino de la iglesia. Confort y tranquilidad, eternidad. Termino. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Pero sí es bueno considerar, no fantasiosamente. No considerar que primero es lo material y luego pues ahí me prepararé para el Espíritu. Sin dejar de hacer lo que ocupamos. Y sin dejar de hacer hasta sacrificio para Dios. Sin quitar la mirada de la eternidad. Dice el versículo del capítulo 14, el Señor Jesucristo, hermano, refiriéndose a la vía, la ruta que nos había de llevar al cielo, a la eternidad, dijo: no se turbe un corazón turbado, no planea, no organiza, no tiene buen destino, no está centrado el corazón, no está en sus cabales para tener un buen sentimiento, una buena idea de su destino. No se turbe vuestro corazón. El reto, ¿creéis en Dios? Créanlo. Y necesitan creer. Palabras mías en las del Señor Jesucristo para poder decir. No se turbe vuestro corazón. ¿Creer en Dios? ¿Creéis en Dios? Creed en Dios. En la casa de mi Padre, discípulos, seguidores míos, muchas moradas. Si creen en Dios, crean en mí. Porque lo que les digo es verdad de Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, porque no puedo hacer a Dios Padre en mi corazón. No puedo. Voy pues a preparar moradas. Voy yo, nadie más. Voy yo a preparar moradas para vosotros. Si me fuere,
os prepararé un lugar y vendré otra vez. Dios tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Con eso, hermanos, soporto que el Señor Jesucristo vendrá a acompañar a la iglesia a las moradas. Cristo me dijo, y tomaré yo mismo de donde yo estoy, ustedes también. Es Cristo el que promete, y es Cristo el que va a cumplir, porque Cristo hace la voluntad de Dios, porque Cristo tiene la voluntad de Dios. ¿Crees en Dios? Crees en Dios. Por Dios, en la casa de Israel, si Dios es mentiroso, Dios también es. Ese es el destino de la iglesia. Cada uno de nosotros que prepare su preparo. Dios lo bendiga.